¿Cómo están? Buenas tardes a todos los amigos, seguidores de Manuel Sabe Editores y a toda la comunidad de Internet. Vamos el día de hoy a conversar sobre un tema que es apasionante y que también nos permite acercarnos a los lectores en cuanto a conocer el proceso que siguen los que se dedican a escribir, ¿no? ¿Cómo es su dinámica? ¿Qué es lo que hacen? ¿O es tan sencillo este proceso de escritura? Entonces, para el día de hoy hemos invitado a 5 escritores, ¿no? Dos escritoras, Ana Luisa Ríos y Daniela Corso, y 3 escritores como es Cristian Chávez, Miguel Vargas y Rodrigo Villa. Eh, los 5 que se dedican a la escritura nos van a ir contando en una conversación que queremos que sea lo más didáctica, amena y entretenida también, ¿no? Para no hacer que esto sea pues muy acartonada, muy formal. Así que queremos empezar esta reunión, esta conversación, eh, planteando una pregunta, una primera interrogante que se me viene y que creo que merece un poquito conversar, ¿no? Por ejemplo, un primer punto es saber cómo es que se les dio esta idea, esta chispa de empezar a escribir. ¿Qué es lo que les motivó a escribir? ¿Alguien influyó? ¿Alguien les dijo? ¿Alguien les recomendó? ¿Algún libro que leyeron y luego les repercutió y interiorizaron? ¿Algún tipo de recomendación? ¿Desde cuándo han empezado a escribir? ¿Desde muy temprano? ¿Ya desde jóvenes? ¿Desde adultos? Entonces, esta primera interrogante, esta primera reflexión tal vez, es lo que quiero que cada uno de ustedes pueda ir conversando. Vamos a empezar esta vez con Ana Luisa Ríos. Ella es escritora de literatura tanto infantil como de otro tipo de escritura. Eh, ha estudiado en la Universidad Mayor de San Marcos, tiene la maestría de escritura creativa, si mal no recuerdo, ¿no? Es docente a la vez y acaba de obtener un premio, el premio de poesía infantil en la novena Bienal de Limna, con una de sus obras, así que también queremos hacerle las felicitaciones. Bien, Analisa Río, entonces vamos a empezar contigo. Quisiera que nos comentes un poco sobre estas preguntas que han quedado en el aire por ahora. Bienvenida. Hola Walter, haciendo una retrospectiva, escribo desde la adolescencia. Justamente se ha dado una experiencia un poquito difícil en la familia, de tal manera es que mi hermano se había ausentado y hay una pérdida. Esa experiencia durísima me ha permitido encontrarme conmigo misma y buscar también escapes, buscar hacer catarsis. Es así que empiezo a escribir. Sin embargo, creo que la escritura se nutre mucho de la lectura y desde la infancia estuve relacionado con los libros porque mi padre es docente y también he tenido el privilegio de tener maestras dedicadas que precisamente como parte de las actividades de aprendizaje, destinaban buena parte del día a lo que es las actividades de lectura. Íbamos a la biblioteca, mi papá era profesor en comunidades y los niños y las niñas podíamos ir a la biblioteca en el horario de recreo. Entonces, era un colegio pobre, pero riquísimo en cuanto a infraestructura, a libros y libros ilustrados, lo cual me ha permitido tener un acercamiento amigable desde edades tempranas y en la adolescencia, ¿no? Una etapa clave en la que he podido encontrar autores como Hermann Hesse, que en su momento para mí han sido pues muy significativos, definitivos tal vez, para dar norte, ¿no? Ciertas pautas de vida que a lo largo me han servido. Y es así que la literatura ha tenido un acercamiento temprano, podría decir. Gracias, Analisa. Daniela, eh, coméntanos un poco cómo ha sido tu comienzo. Bueno, para los que no conocen, Daniela es escritora de una plataforma, tal vez la que ahora está más vigente, ¿no? Es una plataforma que casi todos los jóvenes, tal vez, están más al día en esto, ¿no? Que es la plataforma WhatsApp, así como hay otras plataformas, Booknet, y hay comunidades como FanFood, por ejemplo, en la que hay muchísimos, millones incluso, de lectores, ¿no? Pero Daniela Corso escribe en la plataforma
Wattpad y acaba de ser finalista de los premios Wattie, que es uno de los premios en los que concurren miles de obras, y esas miles de obras han sido elegidas, si mal no sé, en tu caso también me van a corregir, unas 10 o 15 obras más o menos, ¿no? De las miles han sido seleccionadas un grupo muy pequeño. Daniela Corso tiene ya 2 libros publicados, ¿no? La niña del escondite secreto, ¿no ves? Que la trata también La niña del escondite secreto, ¿no? Que va publicado en impreso, y Alter Ego, que es la otra obra también impresa. Son 2 novelas. Aparte tiene más de 20 obras publicadas en Wattpad. Es una prolífica escritora, joven además, y el día nos acompaña. Nos va a contar un poco sobre cómo fue sus inicios, cómo es que empezó a escribir, cómo fue motivándose a esta chispa, a este vicio perpetuo, como dicen, ¿no? De cuéntanos, amiga, bienvenida también. Hola Walter, buenas tardes, mucho gusto también con los otros escritores que están presentes y todas las personas que nos están escuchando. Muy feliz de participar en este conversatorio. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo también, al igual que mi compañera Ana Lucía, también empecé más que todo en mi adolescencia. A partir de mis 15 años fue cuando empecé a crear historias, pero sí recuerdo una etapa de mi niñez en la que me gustó también generar este hábito de la escritura. Me acuerdo de que empecé un proyecto con mi prima y mi hermana, tengo una hermana gemela, con las tres empezábamos mi sueño era publicar unos libros de cuentos entre las tres y verlo ahí en las librerías. Me acuerdo de que de muy chiquita tenía esa idea todavía de poder lograrlo, pero me acuerdo que lo hacía como juego, ¿no? Como con inocencia, entonces jamás me imaginé que en un futuro este sueño iba a crecer y se iba a convertir en lo que es ahora, ¿no? Que es casi una realidad. Pero más adelante, siempre desde muy chiquita también me gustó mucho la lectura. Me acuerdo desde que estaba en primaria, que empecé con los libros de Carlos Cuauhtémoc, con Mujercitas, con muchas otras obras que me encantaban leer. Desde entonces me empecé a generar el hábito de la lectura, y posteriormente, ya cuando cumplí 14, 15 años, que se me dio de nuevo por empezar a escribir mis propias historias, lo hice más que todo porque a veces no encontraba algo que se adecuaba justamente a lo que yo quería leer. Entonces, quise intentarlo, quise probar, hacer mis propias historias, algo que a mí me hubiera gustado encontrar en ese entonces. Desde entonces fue que empecé a crear mis historias, y poco a poco fue creando ese hábito también de escribir. Empecé con novela romántica y juvenil, luego poco a poco fui encontrando más mi sector, el sector en el que me desarrollo ahora, que es el del suspenso, el terror, el thriller psicológico, que me encanta escribir. Entonces, el misterio también. Entonces me adentré un poco más a ese lado gótico de la lectura y la escritura, y fue donde estoy más desarrollada el día de hoy. Así poco a poco fue creciendo mi amor por la lectura y por la escritura. Pero acá, mira, a mí me hace recordar que uno de los primeros libros que cayó en mis manos y me llevó a tener este vicio por la lectura fue Don Quijote para niños y la obra Naricitas de Monteiro Lobato. Siempre lo tengo presente porque era una obra de un escritor brasileño o portugués, pero Quijote para niños con ilustraciones muy bonitas, muy didácticas, me llevó a recorrer toda esa fantasía, ¿no? De los molinos de viento, de la cueva de Montesinos, de la isla Barataria. En fin, son como lecturas que siempre quedan para siempre, ¿no? Quedan en la mente de uno, ¿no? Te marcan. Marcan para siempre. Ahora, me gustaría seguir con esta idea de cómo fue motivándose uno para escribir, cómo fue las diferencias, o cuáles los primeros inicios. Ahora esta vez con Miguel Vargas. Miguel Vargas es escritor, tiene 2 libros publicados, aparte también es un realizador audiovisual, ha dirigido un largometraje, acaba de dirigir un documental y está dirigiendo obras teatrales. Muy dinámico Miguel. Hoy día nos acompaña también para poder también comentarnos y comentar con el público cómo ha sido su dinámica, cómo ha sido su proceso, cómo es que inició, cuáles han sido sus lecturas o alguien le recomendó. Bienvenido Miguel, adelante tienes para que nos puedas contar. ¿Qué tal, Walter? Walter, agradecerte primero por la invitación y por el espacio. Un gusto estar aquí con escritores jóvenes y con ya prestigios, ¿no? Bueno, con respecto a tu pregunta,
mi afición por la escritura nace cuando era niño, diría yo. Tenía mucha influencia de mi padre, que me hacía recitar poemas en las actividades del pueblo donde crecí, ¿no? Y empezaba yo también a escribir ciertos poemas pequeños propios de niños, ¿no? Para la madre, para la patria, etcétera, lo típico, ¿no? Y que luego se fue profundizando un poco también cuando oía hablar a mis abuelos, que tenían unas conversaciones medio oscuras, y creo que eso ha definido también un poco mi orientación literaria hoy en día, ¿no? Esas conversaciones oscuras sobre la muerte, sobre los demonios, que han ido alimentándome, y que hoy en día puedo plasmar en algunos cuentos. Pero creo que me desarrollo más cuando ya llego a la adolescencia, tercer año de secundaria aproximadamente, empezaba a leer, ¿no? Pero leía más sobre política en sí. Era muy reacio a los consejos de mi padre de leer novelas, obras literarias. Yo quería leer supuestamente y tenía ese mal concepto de que los libros de política, filosofía eran mucho más importantes incluso que las novelas, ¿no? Hasta que logré conocer la literatura de José María Vargas Vila, ¿no? Me impactó tanto una de sus novelas que empecé a leer más de él, y luego pues pasé ya a Gabriel García Márquez, etc. Y uno de los que más recuerdo es ya casi en quinto año de secundaria. Tuve una profesora de arte y como tarea nos dejó pues escribir una historia. Y en esa época mi adolescencia era un poco rebelde, digámoslo así, y lo escribí justo cuando ya estaba pidiendo los trabajos, ¿no? Miraba que otros se copiaban de algunas contraportadas de los libros. Y tuve que leer el cuento que escribí en menos de una hora, y cuando terminé de leer, pues todo el aula se había quedado callado, ¿no? Y luego rompieron en aplausos. Como que eso también me animó a retomar ese camino de la escritura. Creo que eso podría contar. Interesante, ¿no? El tema de los mitos, el tema también de la literatura ya un poco más jóvenes, ¿no? Un libro clásico en los mitos es los cuentos recogidos en esta antología de Francisco Izquierdo, ¿no? Cuentos andinos y amazónicos, y los cuentos también compilados por José María Ríos. Bueno, hay tantos elementos que uno va interiorizando en el camino. Vamos a tener ahora la presencia de Rodrigo Vila. ¿Estás en línea, por favor? Bueno, está en línea, pero no parece que está... Bien. Vamos a continuar esta conversación. Queremos un poquito conocer también los comentarios de Cristian Chávez. Cristian Chávez es economista, pero a la vez también nos ha entregado unas de sus primeras óperas primas, un conjunto de cuentos, relatos inexpugnales, que en este año que hemos publicado ha ido recorriendo ya gran parte de nuestro país. Cristian Chávez también nos va a comentar acerca de cómo es que empezó a tener esta chispa, este interés, se le prendió el foco de escribir, cómo es que empezó este proceso de motivarse a este mundo construido con palabras. Bienvenido, Cristian, y es para nosotros también un honor tenerte aquí en este conversatorio. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Walter, por la invitación, y agradecido por estar rodeado de escritores, de grandes escritores, ¿no? Y bueno, más que nada, a diferencia un poquito del resto, yo empiezo a escribir ya en esta etapa, ¿no? Yo me inicié más que nada como un columnista de opinión económica, política, porque mi padre, pues, en uno de sus muchos negocios que tiene, pues, fundó una revista primero que se convirtió en un diario, ¿no? Y yo, como ya estaba prácticamente terminando la universidad, es ahí cuando ya comienzo pues a escribir, me dio una parte de una columna. Y luego ya empecé a generar un poco de polémica porque en esas épocas había mucho más comercio interno en Cajamarca, más que nada por el tema de los diarios en físico. Y cuando ya comenzó prácticamente a hacerse un poco más importante la columna, empecé a tener mucho más seguidores.
es que yo ya comienzo pues a viajar ya por el trabajo que tenía en el interior del país y a empezar a investigar más que nada las diferentes culturas que existen en diferentes ciudades. Y es ahí cuando ya comienza a darme más que nada una motivación de que no solamente lo que yo pensaba culturalmente, económicamente de una ciudad, pues tenía que ser en el resto, ¿no? Las culturas son diferentes. En ese trayecto, yo siempre, pues en el colegio también tenía algunos autores favoritos que yo mismo los investigaba, que era Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, que fueron los primeros libros que comencé a leer, Borges, y, y ese, y ese estilo también de escritura me comenzó a impactar, ¿no? Después de mezclar un poco este tema de ser columnista y luego también el ser, el ser un amante de estos autores, es que ya me da la impresión de poder escribir uno de los primeros cuentos que están en la obra que he publicado, que es El Verdugo de Luis XVI, porque me imaginaba de que no solamente se debía criticar a la sociedad, sino también formar una personalidad de acuerdo a la cultura y a cómo se vivía en ese tiempo, ¿no? Y es ahí ya que comienza, al momento de terminar de escribir ese manuscrito, pues ya dio origen a los demás, ¿no? Y es así como comienza ya, pues, a esto que yo ya lo llamo, pues, un nuevo oficio, ¿no? El de ser escritor. Cristian, gracias por tu participación, gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu acercamiento a la literatura, a este mundo mágico y maravilloso como es la escritura, ¿no? En realidad es un mundo inacabable, uno va descubriendo siempre cosas que nos van alentando a continuar eso, ¿no? Un punto que has dado como hilo para poder seguir conversando es acerca de cómo es que ya se da el proceso, porque todos hemos conversado acerca de la motivación, de cómo iniciamos esto. Pero ahora el punto que me preocupa como lector, tal vez poniéndome en ese lado, es cómo es que lo hacen. ¿Cómo es que lo hacen? Yo sé que hay diversas estrategias, ¿no? Sé que algunos escritores no planifican nada y simplemente lo hacen y se dejan llevar por este tema de las palabras, ¿no? Como sabe el mundo que están inventando, ¿no? Creo que hay escritores ordenados, como creo que Vargas Llosa, que es muy disciplinado en cuanto a su actividad y a su obsesión por la estructura, ¿no? Es uno de los escritores que más se está pensando en la estructura de la novela. Pero hay un García Márquez, por ejemplo, que no era tan apegado a la estructura, sino más bien que se encargaba de perfilar los personajes, se encargaba de dimensionar cómo construir los personajes, se dedicaba a esto, exclusivamente eso, lo cual no quita que tenía una idea de cómo escribir sus historias, una estructura. Un punto que quisiera conversar aquí es eso, ¿no? ¿Cómo es que estructura su historia? ¿No? Vamos a ver qué nos dice Daniela Corso ahora, cómo es que ella empieza a hacer su estructura en sus novelas, ¿no? Tiene más de 20 obras publicadas en Wattpad, está publicando ahora, está trabajando en un nuevo libro, me parece también. ¿Cómo es que empiezas tú a hacer tu libro? ¿Haces como una especie de esquema o tienes una idea por ahí? ¿Cómo es que surge esta idea de escribir y cómo lo organizas toda esta información? Porque son libros que yo he visto que son bastante voluminosos, por lo menos los que he visto que están impresos, ¿no? Así que cuéntanos, Daniela. Sí, Walter, bueno, como tú mismo has dicho, existen dos formas de hacerlo, ¿no? Están, como he escuchado varias veces el término, los escritores mapa, los escritores brújula, ¿no? Los mapas son los que planifican todo antes de poder escribir. Tienen que tener un esquema muy bien hecho para poder seguir el ritmo de la novela, porque si no se pierden. Y están los brújula, que son todo lo contrario, ¿no? Que se dejan llevar por la historia, solo tienen una idea básica y de ahí empiezan a crear. Yo me considero en el medio, ni tan mapa ni tan brújula, pero me inclino más por ser brújula. Me gusta siempre dejarme llevar por las historias. En mi experiencia, cada historia tiene un proceso distinto. Cada novela para mí ha sido diferente. Hay algunas que me he tardado muy poquito, hay algunas que me he tardado un poco más, que me ha costado un poco más escribir. Depende mucho del tema, ¿no?, que estoy manejando. Hay unos temas que son un poco más profundos, más difíciles de tratar, pero lo que a mí me ha ayudado mucho a la hora de crear es la investigación, es lo que siempre me ayuda antes de empezar a escribir una historia. La documentación, la investigación y también el nutrirme del arte, ¿no? No solo de los libros, sino también de las películas, de las series. Me encanta cuando voy a escribir
un tipo de historia, antes de hacerlo empiezo a documentarme, a investigar, a mirar historias del género, a mirar películas, y todo eso empieza a hacer mi mente dar vueltas, ¿no? Solo tengo ahí la idea y poco a poco solo la historia se va creando sola. Entonces, me encanta dejarme llevar, es lo que más me gusta a mí, pero sí tengo a veces unos pequeños esquemas con respecto a los personajes, a la trama, al inicio, al nudo y al desenlace, a dónde quiero llegar. Siempre es lo que planifico antes, ¿no? La trama principal de la historia, el conflicto principal también es lo que me gusta armar antes de empezar a escribir la historia. Y ya una vez que tengo eso ya muy claro, especialmente el final, hacia dónde quiero llegar, ya empiezo a escribir la historia y me gusta mucho dejarme llevar, como te digo. Planifico un capítulo a la vez, un capítulo por día, y una vez que ya tengo la idea clara de qué va a pasar en el capítulo, me siento a escribirlo. Y siempre me gusta, eso sí, acabarlo en ese momento, en un mismo día, ¿no? No me tomo más de 2, 3 horas para escribir un capítulo. No me gusta dejarlo a medias porque siento que pierdo un poco la inspiración o el hilo de la historia. Tampoco me gusta dejar de escribir por mucho tiempo. Cuando empiezo una historia, me gusta acabarla muy rápido, ¿no? Máximo 3 meses para acabar una novela. No me gusta tardarme mucho porque siento que la dejo abandonada y que pierdo un poco el hilo de la historia. Entonces, así como empiezo, me gusta acabarla pronto. Y muchas veces la historia me ha llevado por lugares que yo ni siquiera había planificado. Incluso a veces tengo un final ya estructurado y a la hora de sentarme a escribirlo me sale algo completamente distinto que no había planeado. Y creo que es lo bonito, ¿no? Sorprenderte a ti mismo con tus propias historias es algo que me gusta mucho de la experiencia de escribir. ¿Tienes horarios, Daniela? Digamos, ¿te escribes más en las mañanas, más en las noches? En ese proceso de horarios te nutres con lecturas. Por ejemplo, hay un escritor francés, Jean-Marie Le Clézio, que decía, para mí la lectura es un combustible para la escritura. Y él leía de noche y escribía de día. Lógicamente, él se dedicaba exclusivamente a escribir, ¿no? Entonces, ¿tienes un horario tú? ¿Escribes más en las mañanas o es de noche? Pues de mí depende mucho también de cómo voy de mis tiempos, ¿no? Porque no es que me dedique solo a escribir, ¿no? Tengo un trabajo, o antes también cuando empezaba a escribir estudiaba, ¿no? En ese entonces me gustaba más escribir en las noches porque en las mañanas tenía clases, hacía mis tareas. En cambio, cuando empecé a trabajar, me gustaba más también igual hacerlo en las noches, pero hubo un tiempo en que no trabajaba ni estudiaba, entonces lo hacía todas las mañanas. Me despertaba, desayunaba, me sentaba a las 9 de la mañana hasta las 12 de la mañana y ahí ya avanzaba todos los días y sacaba las historias en un mes, en 10 días, sacaba una novela nueva. Pero ahora, ¿no? Que estoy volviendo a ritmo de trabajo, que es un poco más complicado, me gusta hacerlo más que todos los fines de semana, es cuando más me dedico a escribir. Los domingos para mí son días sagrados para escribir toda la mañana. Y bueno, a veces cada cierto tiempo por las noches lo hago ahora. Pero ahorita no tengo un horario tan fijo por el tema de mis tiempos, ¿no? Como trabajo o a veces también estudio, entonces no me doy una hora exacta, ¿no? Porque muchas veces mis horarios varían en el día. Pero sí me gusta más hacerlo en las mañanas porque siento que tengo más energías, ¿no? Recién despierto y mi mente está un poco más clara. En cambio, en las noches ya me siento un poco cansada y ya a veces ni siquiera me da ganas de prender la computadora. Entonces, para mí las mañanas es más mi proceso para escribir. Bueno, ahora sí vamos a pasar a conversar con Ana Luisa. Nos va a comentar también lo mismo, ¿no? Un poco la estructura. ¿Eres de los que se sienta a planificar y hacer todo un mapeo de las historias de lo que tú vas a empezar a escribir o solamente vamos a la batalla y como salga? Cuéntanos, Ana Luisa. Walter, en lo que es narrativa, y en especial lo que es narrativa infantil, prefiero trabajar de manera esquemática, tal como manifiesta Daniela, ¿no? Hay una estructura y procuro seguir esta estructura, lo cual no tampoco constriñe en cuanto a la creación en sí. Sin embargo, en lo que es poesía, creo que es más afín, es un encuentro más íntimo.
No obstante, en ambas opciones, el trabajo de reescritura es lo que me toma más tiempo. Últimamente he estado participando mucho en talleres, casi todo el año me paso siguiendo talleres, indistintamente de narrativa o de poesía. ¿Por qué? Porque siento que es el único espacio que me permite autoexigirme, ¿no? Tanto en cuanto a las lecturas como también a la creación. Y tenemos ahí el soporte de los maestros y de las compañeras que de alguna manera te hacen llegar sus sugerencias y te permite ampliar la mirada con respecto a tu escritura. Hay, luego, ¿no? Hay un proceso también de reflexión sobre la propia creación y entonces uno piensa, oye, he escrito esto, te das cuenta y el hecho de reescribir y de exigirte ser prolífico te exige. Y eso es creo que muy importante. Entonces, si bien es cierto, en la adolescencia escribía por emoción, he empezado a publicar mucho tiempo después, ¿no? Porque una cosa es, he escrito muchos borradores que se han ido perdiendo con el tiempo. Es importante también construir una atmósfera, y para construir esa atmósfera es importante definir en qué tiempos vamos a escribir, porque también eso te da un tono, ¿no? No es igual escribir, ahora puedo escribir un poema y si lo quiero reescribir de acá a una semana o a un mes ya no va a tener el mismo tono, ni voy a estar con la misma disposición para la reflexión, para la escritura, tanto en narrativa como en poesía. En cuanto a la construcción de los personajes, sí me resulta difícil definir, por más que tenga esquema, la tendencia de mi parte es ser digresiva, me voy por las ramas a veces y entonces ahí está el narrador para otra vez reconstruir la historia y es como, no sé si han escuchado los hilos rojos que se van jalando, esa figura para mí me resulta bastante simbólica y lo aplico. Como les decía, en la poesía sí me resulta más natural, un encuentro más íntimo. Sí hay algunas limitaciones, por lo menos siempre ha sido mi limitación el tiempo, por lo que he podido escribir en las madrugadas. Las madrugadas son mías, estas ojeras muy bien llevadas, sí, es en parte, ¿no? Es el precio, ¿no? El costo que pagamos en especial las mujeres, que tenemos una jornada productiva y también reproductiva y de cuidados. Entonces, el único tiempo que encuentro para mí son las madrugadas. Las madrugadas son sagradas y por tanto también es una opción de vida, ¿no? El estar sola, el buscar esa soledad creativa que te permite precisamente escribir. Creo que todavía no hemos logrado, también es un tema de clase, creo, la habitación propia que tanto exigía, ¿no? Virginia Woolf. Los roles que asumimos las mujeres, como les decía, ese el mito de Sísifo del cuanto al cuidado del hogar que permanentemente tiene asistiendo a un hogar y las tareas, y que de alguna manera no siempre se corresponde con la opción de la escritura. Por eso es que creo que también es un tema de clase. No es lo mismo escribir desde una posición económica de las clases bajas que desde las clases altas, que tiene ciertos privilegios, ¿no? Hay mayores privilegios. Eso es en cuanto a mi proceso creativo. Es más, a mí me cuesta mucho, porque, como les decía, una cosa es escribir, inspirarte, y lo otro es reescribir. Creo que el trabajo mayor es reescribir, por lo menos desde mi experiencia. Gracias. Antes de que lo dejes, hay una pregunta. Como cuando tú empiezas una historia propiamente, es que surge porque por ahí dices algo, ¿cómo es que, digamos, llegas a esto? Igualito en los poemas, ¿no? Surge una idea, aplicas el binomio fantástico de Torrevari, ¿cómo es que te da esa primera chispa para poder empezar a escribir? Depende mucho de las motivaciones. Por ejemplo, en el cuento que he trabajado, en el último cuento que he publicado, Shamba, el Imperio de los Kurubinsis, surge a partir de una investigación. Y eso ya, la creatividad, la fantasía que tenemos los escritores, ¿no? Que al igual que tienen los artistas y los cineastas, veo que desarrollan más rápido, pero esta capacidad para la inventiva, la creatividad, que a mí me cuesta más, que hay que ir hilando, construyendo y luego escribir. Sin embargo, depende de la naturaleza de lo que voy a escribir. Por ejemplo, en cuanto a poesía,
he seguido un taller de poesía documental y es muy diferente la poesía documental, por ejemplo, de una poesía de corte romántico, que es más que te dejas fluir tu alma, tu espíritu, tu creatividad. Que en cuanto a la poesía documental, por ejemplo, ¿qué requiere, ¿no? El estudio de fuentes bibliográficas para poder, a partir de ello, investigo sobre un tema de interés y generalmente son temas críticos, no temas políticos en algunos casos, y por eso es que opto también por la poesía documental, que te exige un mayor nivel de reflexión, ya no solamente una escritura apasionada, sino también comprometida. Y eso es lo que procuro hacer también en la narrativa. Sin embargo, he encontrado ya en el camino que hay cuestiones que uno también debe aceptar y aún así hay que también aprender a desprejuiciarse, ¿no? A quitarse ciertas cargas de valor que tenemos los escritores. Por ejemplo, en lo que es literatura infantil te dicen, dentro de las orientaciones, que no podemos, o que la intención inicial de la literatura debe ser el arte por el arte, el disfrute estético de la lectura, lo cual me cuesta porque siempre uno trabaja ciertos temas, ¿no? Y indistintamente de que uno quiera hacer pedagogía o no de la literatura infantil, o de que quiera direccionar, ¿no? Como es lo que sí te pide la industria editorial. La industria editorial te pide, por ejemplo, un cuento sobre valores, y sobre valores sobre el amor, sobre la paz, y etcétera. Y entonces te encuentras en los talleres que no debes ir por ahí, sino dejar fluir la creatividad, la escritura, sin que puedas direccionar a tus lectores. Y en este caso hay un tema ético porque estás trabajando con niños y niños. Entonces, esas cuestiones que siempre uno pondera al momento de escribir y que procura, ¿no? Evitar ya cuando ya es una escritura más consciente. Muchas gracias, Ana Luisa. Sí, me has hecho recordar a escritores que han ido mucho más allá, sobre todo literatura infantil, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Gianni Rodari, ¿no? Que era partisano y a la vez aportó mucho a la pedagogía. Bueno, dejó libros, hay un libro maravilloso que son cuentos escritos a máquina, que siempre lo tengo como cabecera. O el caso de Antoine Saint-Exupéry, que es uno después el Principito, ¿no? O el caso de Roald Dahl, cuyas obras nunca dejo de leerlas, ¿no? Como El Super Zorro, Matilda, Genji, me costó un gigante, la Charlie y la fábrica de chocolate, que son obras bastante, que son incluso antivalores, porque no hay valores propiamente del chico correcto, ¿no? Pero a partir de ahí, que como es la vida real, es que podemos tratar de profundizar. Pero bueno, es un tema que sería interesante tocar como un tema exclusivamente de literatura infantil y juvenil, ¿no? Que tal vez en diciembre podemos tratarlo por ahí. Vamos a continuar con esta idea de cómo es que elaboran sus trabajos. Vamos a tener ahora la participación de Miguel. Miguel, cuéntanos cómo es que tú elaboras tus trabajos. ¿Hay un proceso de investigación? ¿Hay una chispa que sale y es más espontáneo? Cuéntanos, Miguel. Como decías, si ponías en ejemplo a Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, ¿no? Arriaga decía sobre Vargas Llosa que Vargas Llosa era un escritor y tomaba la literatura como una especie de profesión, ¿no? Mientras que él y otros escritores tomaban la literatura como una necesidad, porque sin hacerla no podían vivir, ¿no? Entonces, también empecé a distinguir esas dos ramas, ¿no? Uno, a los que consideraba, digamos, escritores más impulsivos, aquellos que les surgía una idea o un sentimiento y lo plasmaban sin planificar nada, mientras que otros hacían todo un plan, ¿no? Y yo me inclino, sin duda alguna, hacia el primer grupo de escritores, ¿no? Aquellos que les surge una idea y empiezan a plasmarlo. E incluso en el camino te encuentras con la pregunta que tal vez les ocurre a muchos, ¿no? Después de esto, ¿cómo continuamos la novela? Por ejemplo, o cómo continuamos el cuento. Y no puedes parar. Incluso me sucedía que no podía dormir por encontrar una salida, digamos, a la historia que iba construyendo, ¿no? Igual sucede cuando hilvanas, digamos, la personalidad de los personajes. Si bien es cierto, tengo las ideas vagas sobre qué personaje quiero crear,
y estos personajes están en sí inspirados y basados en hechos reales, amigos que yo conocí, pero necesito profundizar más, ¿no? Y me dejo llevar pues por la historia en sí. Entonces creo que soy de esos escritores que escriben más por pasión y porque un momento se le ocurre algo y no puede estar tranquilo si no empieza a plasmarlo, ¿no? Y una vez iniciado no puede estar tranquilo tampoco mientras no lo termine. Muy interesante. Me hace recordar, creo que a la dinámica que tenía Julio Cortázar, ¿no? Que también era un tipo que les gustaba hacerlo y en el camino encontraba todos los entresijos de lo que es armar una historia propiamente. Bien, vamos a tener ahora sí la presencia de Rodrigo Vila, que creo que nos está escuchando. Rodrigo, por favor, pon tu audio para poder... ¿Qué tal? Bueno, Rodrigo Vila, voy a presentar un poco. Rodrigo Vila vive poesía y a la vez también es un realizador audiovisual, ¿no? Está ligado al tema de la fotografía, a los videos y a la poesía y al videoarte también. Así que hoy día nos acompaña y nos va a contar cómo es tu proceso creativo, cómo es que tú empiezas a escribir, a armar tu historia, tu obra. Cuéntanos. ¿Qué tal? Sí, bueno, a ver, comparto bastante, como dice Miguel, ¿no? En verdad yo comienzo a escribir, es un poco más intuitivo, ¿no? Yo no planeo, en verdad nunca he planeado, voy a que escribir sobre tal tema, ¿no? O algo o así, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que estoy practicando bastante en mis escrituras es investigar sobre palabras que vayan más de acuerdo a los temas que me gustan, ¿no? Tipo espiritualidad, un tanto también trato de aplicar un estilo bastante de palabras empleadas por Sócrates, ¿no? Palabras griegas, y constantemente ahora estoy investigando y viendo de darle una forma poética, ¿no? A esas palabras, y ir anudando, ¿no? Hasta palabras científicas. Por ejemplo, voy escuchando y escucho, ni siquiera sé lo que significa la palabra, y hay palabras que a mí me resuenan bastante. Digo, bueno, voy a comenzar a escribir con esta palabra, ¿no? No planeo, en verdad, no planeo comenzar a escribir sobre un tema. Bueno, sí es bien cierto, la mayoría de mis poemas son más vivenciales, ¿no? Son sentimientos míos, porque definitivamente yo en verdad no soy mucho expresándome habladamente, no tengo un acierto, no soy tan empático a la hora de expresarme, y se me hace bastante difícil, ¿no? Y bueno, sí, como también hay un poema que siempre que me gusta bastante, se llama Primer Día, que ahí yo digo, ¿no? Que, o sea, yo escribo porque debo sentir que estoy, ¿no? O sea, y es algo que también lo mencionó mi compañero Miguel, ¿no? Y claro, o sea, si yo no, es una cuestión de poder de sobrevivir, ¿no? De sobrevivir a hechos. Y normalmente lo que yo escribo lo hago en influencias de algunos estados un poco catastróficos en mi vida, y los transmuto, ¿no? En creación. Los transmuto en creación, y eso a mí me hace sentirme mejor, y que así estoy comunicando también, ¿no? Es una forma de comunicación para mí. No me planteo un esquema, ¿no? No me planteo un esquema, simplemente escribo, y a veces también me cuesta dejar de escribir, ¿no? Pero a veces ya llega el momento de la edición, ¿no? Que se tiene que resumir o quitar, y a mí en verdad eso me duele muchísimo, ¿no? Cuando tengo que quitar palabras y cosas por el estilo, digo, pucha, pero claro, de hecho también la poesía es estética, ¿no? Yo la veo como una expresión estética, también es bastante estética. Por eso también me gusta darle una imagen a mis poemas, ¿no? Espacios, y juego también de una forma visual
también me imagino bastante las cosas, entonces trato de que sea lo más visual posible, lo más fotográfica posible, ¿no? Y, y es eso, no es eso, no es algo que lo tengo más como una, como digo, intuitivo, no es como como un sistema de supervivencia para mí, ¿no? O sea, es escribo o no sobrevivo, ¿no? Es así más que es bueno, y como cuento ahora, ¿no? Estoy más que nada investigando palabras y de esas palabras estoy viendo la forma de utilizarlas poéticamente, ¿no? Ahora estaba viendo lo que es una fagocitosis. Entonces también trato de fagocitar a las personas a la hora que leen, ¿no? Y comérmelos enteros, ¿no? Y así voy investigando, voy creando y sale la poesía. Es también hacer un collage. Estoy viéndolo como un collage de palabras, ¿no? A veces muchas sin sentido, pero al final hay un sentido dentro de esto, ¿no? Gracias, Rodrigo, gracias por tu participación. Efectivamente hay una diferencia entre la narrativa y la poesía, y lógicamente también con la creación audiovisual. Eh, ya para finalizar esta primera parte, luego entramos a la segunda, queremos escuchar a Cristian Chávez, que también nos va a comentar acerca de cómo cómo ha trabajado este libro que acabamos de publicar y que está circulando en diferentes ferias, en diferentes lugares. Cristian, cuéntanos cómo es tu trabajo de creación propiamente. Bueno, Walter, para comentarte de que en este caso de las historias que pude elaborar en el libro, yo más que nada, inicialmente no lo tenía primero pensado que lo iba pues a publicar como libro, ¿no? Sin embargo, ya me fui creando varias historias, ¿no? De las cuales no todas fueron de manera ordenada, tal vez de repente un poco por ser primerizo más que nada, ¿no? Empiezo primero a escribir una parte, luego un poco con el sentido de abandono empiezo con otra y luego con otra de acuerdo también en qué es lo que me va pasando en el día a día, ¿no? O sea, también mi proceso de escritura o de creación no es constante porque también hay días de los cuales no te sientes tan incentivado con muchas ganas de crear algo, ¿no? Pero hay momentos de los cuales pues puedo agarrar una mañana y terminar pues una historia como, bueno, fue la última que escribí, que salió también en la última del libro, ¿no? Ahora, ¿cómo yo más o menos me diseño para al menos darle una estructura, ¿no? Yo antes investigo de algo que a mí me gusta, de un tema histórico que a mí me agrada bastante, lo investigo a fondo, lo busco, lo leo, veo si hay videos también aprovechando un poco el internet, ¿no? Si hay revistas, libros, trato de empaparme bien del tema y después yo hago una especie de un mapa mental, ¿no? Del cual ya me voy creando primero los escenarios, ¿no? Creo las historias hasta dónde tiene que ir, luego voy creando quién va a ser el personaje principal, quiénes van a ser los personajes, los antagonistas, cómo, a dónde tendría que llegar la historia y al menos llegar hasta el final. Y luego ya comienzo a tejer la historia, ¿no? Comienzo ya a darle un sentido, ¿no? Y en la parte del nudo, sí darle pues un nudo bastante trágico. Ahora, no siempre, a veces los finales o la estructura con, tiene que seguir como lo plasmé inicialmente, ¿no? A veces en el camino se me va ocurriendo otro tipo de historia, de escenarios que se van cruzando y van desviando la historia, ¿no? Sin embargo, la estructura, el mapa mental queda ahí para tampoco no dejar que se vaya tan lejos, ¿no? Para tener al menos el timón de la historia y no dejar que se vaya pues deformando inicialmente, ¿no? Ahora, la parte más difícil creo que de escribir es el releer nuevamente para que todo tenga un sentido. Bueno, a mí me gusta mucho la historia, ¿no? Y la historia y la ficción que está planteado ahí en el libro. Entonces trato de que no se escapen esos detalles, ¿no? Y ya después de darle la siguiente lectura, le doy otra lectura más para poder ya concebirlo y ya tenerlo ya como un manuscrito, ¿no? Entonces, en sí, ese es el proceso que yo utilizo para poder para no desordenarle mucho y para poder darle también no solamente pues un misterio a la historia, sino dejarlo también estéticamente y ortográficamente y estilísticamente
correcto, ¿no? Que pueda ser también de gusto para el lector. Pienso también en él al momento que ya le estoy dando los últimos detalles. Me contabas, Cristian, perdóname que no se había visto el micrófono, me contabas que también muchos de tus personajes, de tus historias, las vas asumiendo a veces en los viajes que tú que tienes, ¿no? Que a veces en los pueblos que recorren, los países que visitas, hay mucho de esa atmósfera que has ido asimilando, porque en ese conjunto de cuentos está desde Francia convulsa con la revolución, está desde las comunidades musulmanas, está Perú de la época de 1800. Claro, sí, Como que hay un proceso de investigación ahí, pues, ¿no? sí, no, y aparte que hay un proceso de investigación, yo, bueno, he aprovechado en viajar en casi por toda Sudamérica y todos los sudamericanos, bueno, somos pues prácticamente la mezcla también de las corrientes europeas, de las corrientes musulmanas que vinieron aquí. Ahí nada más en Perú, en Tacna, hay una comunidad musulmana bastante grande, de la cual también en alguna oportunidad que estuve por ahí también los conocí. Cuando estuve en Santiago de Chile, conocí también unos gitanos que todavía en el Perú creo que no los he visto mucho, pero en Santiago sí hicieron unos shows, obviamente pues en la calle, investigué parte de ellos, cómo vivían, y bueno, y ahí también nace el Verdugo de Luis XVI, como en anteriores oportunidades lo comenté con otros periodistas, de que eso nace porque un amigo chileno tenía un primo americano que, bueno, pues se encargaba de las ejecuciones actuales allá en las cárceles de Arizona, y que es verdugo, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, nace, ¿no? Oye, y que hace, que cuente el primo, ¿no? Mira, tienen ciertos rituales, tienen ciertas costumbres ellos antes de ejecutar a alguien, ¿no? Entonces, ahí donde nace la investigación para saber cómo las costumbres actuales pueden ser parecidas a las que de repente, pues, se tenía en la Revolución Francesa. Y obviamente esa parte de conocer más culturas, a pesar de que, bueno, he estado en Sudamérica, ¿no? De todas maneras me ha abierto mucho el horizonte para poder convivir con ellos y para poder retratarlo pues en las historias que están ahí impregnadas en el libro. Interesante, Cristian, muy interesante. Bien, agradecerte por tu participación. Vamos a continuar en esta segunda parte. Ya en la primera hemos tratado acerca de las motivaciones, el propósito de escritura, cuáles han sido las referencias y cómo es que han ido trabajando, ¿no? El tema de la estructura misma, ¿no? De la estructura interna de las historias. Pero ahora quisiera, digamos, concentrarme en plantearles, poner en la mesa el tema de las dificultades. ¿A qué dificultades se enfrenta un escritor, una persona que se haya dedicado? Porque los que estamos acá, de una u otra manera, estamos metidos a esto, estamos participando en esto, es nuestra vida, ¿no? Yo no podría salir de los libros ni de las letras ni de las palabras, no podría vivir sin esto, ya es parte orgánica. Entonces, me gustaría conocer un poco sobre eso, cómo es que, a qué dificultades se enfrenta, ¿no? Y vamos a empezar esta vez con Miguel Vargas. Miguel Vargas nos va a comentar ¿a qué dificultades se enfrenta, por ejemplo, al momento de escribir? ¿Te concentras más en gramática y ortografía? ¿Eso no lo tomas en cuenta para nada? ¿Eso lo dejas para el corrector? ¿Te concentras más en la historia? ¿Y ahí qué dificultades tienes? Que es muy difícil hacer el perfil, crear el ambiente, la locación. Cuéntanos, ¿qué dificultades tienes? Sí, bueno, como te decía, tiene que ver mucho con por cuál, ¿no? Qué tipo de literatura hacemos, si la planificada o la sin planificación. En mi caso, pues, me vuelco de lleno a escribir la historia, tiende a fluir, ¿no? Y cuando no hay forma, digamos, de concatenar o seguir, se piensa y se piensa hasta que uno se quede dormido, qué sé yo. Pero bueno, después de terminar, recién me dedico, digamos, a lo que es la ortografía, la gramática, ¿no? A corregirla. Y en ese aspecto sí me paso demasiado tiempo. Tengo no sé si será un carácter perfeccionista o un carácter de autocriticarme, qué sé yo, pero siempre estoy corrigiendo, cambiando tales palabras. En poesía, por ejemplo, aplicando las figuras del hipérbato, etcétera, ¿no? Entonces, y modificando qué palabra cae mejor en esta parte que en otra, tanto
en narrativa como en poesía. Entonces creo que lo más dificultoso es esa parte, y también es lo más cansado, digamos. Por ejemplo, ahora he estado escribiendo una novela que justo lo terminé, pero esa novela lleva ya pues casi como 4 años, ¿no? Y siempre estoy en esa, lo que demora más es pues la corrección. Siempre estoy en esa dinámica de volver al libro, leerlo, y corregir, borrar ciertos capítulos, crear algunas cosas, detallar más en los personajes, buscar mejor o el significado exacto de la palabra, y te pasas ahí, ¿no? Y es por eso que creo que muchas veces termino aburriéndome, digamos, del texto, y necesito dejarlo descansar para volver otra vez, ¿no? Y creo que no pararía en esa dinámica si no fuera, digamos, por editores, etcétera, que finalmente apuestan y dicen, vamos a publicar, está bien, ¿no? Y te dan ciertas sugerencias, que, bueno, en mi caso son mínimas, ¿no? Entonces sería eso, y también sería el factor tiempo, como ya lo comentaban Daniela y Ana Luisa, ¿no? Como uno no se dedica de lleno a la literatura porque es profesor, qué sé yo, pero soy de aquellos que, por ejemplo, está en, no sé, una reunión de amigos, agarra una servilleta y escribe ahí, ¿no? Por lo menos la idea principal. Entonces esa es mi costumbre, pero sí te choca porque ya te da ansiedad de poder continuar escribiendo, ¿no? Y ya no puedes, digamos, disfrutar de esa reunión. Toda razón, Miguel. Me hace recordar de dos detalles, ¿no? Lo que decía García Márquez respecto a las obras, decía, uno nunca termina las obras, sino las abandona, decía, ¿no? Porque objetivamente si uno vuelve a las obras, nunca puede terminarlas porque siempre encuentra detalles que hay que corregir y hay que aumentar. Entonces él decía que mejor lo abandono la obra, ¿no? Y es importante ese punto, ¿no? Vamos a continuar con este tema de las dificultades que uno encuentra. Esta vez vamos a escuchar a Daniela Corso, que nos comente cuáles son las dificultades, las limitaciones que tiene, más allá también del tiempo, que es un tema que creo que es común a todos, porque todos hacemos otra actividad y también nos dedicamos a escribir. Pero más allá de esto, ¿cuáles son las dificultades que generalmente ha enfrentado en este tiempo de dedicarse a la actividad de escritura? Sí, Walter, bueno, son varias las dificultades que tienes en el proceso creativo. Para mí, una de las cosas que muchas veces me cuesta más es cerrar las historias, darles un final, porque como yo suelo publicar las historias a la marcha en la plataforma de Wattpad, entonces ahí un punto positivo y a la vez negativo es que tienes una interacción directa con los lectores. Es decir, tú publicas un capítulo y ahí mismo las personas votan, comentan, te comentan incluso párrafos, frases, incluso se desquitan con los protagonistas allí. Es una emoción muy bonita leer cómo viven a veces la historia que tú estás creando, pero muchas veces también te genera un poco de ansiedad porque no quieres decepcionarlos, ¿no? Quieres superar las expectativas del lector y nunca quieres darles un final esperado, siempre quieres hacer algo completamente inesperado para los lectores. Entonces, esa es una parte que a mí me cuesta mucho, porque tengo muchos finales alternativos y tengo que elegir cuál es el final que más va a sorprender a los lectores. Esa es una de las partes más difíciles para mí. También me cuesta así a mí el tema de la ortografía y la gramática, porque por más que revise un texto 10, 20 veces, siempre encuentro errores. Es algo que nunca me pasa que vuelvo a leer el texto y me pasa que digo, no, está perfecto. Entonces, algo que me ayuda mucho a mí en este tema, aparte de usar herramientas, que por suerte existe ahora en Internet, muchas herramientas que ayudan, incluso puedes publicar textos y ahí te marcan las cosas que están mal en el tema ortográfico, ¿no? Gramático. También me ayuda mucho porque yo estoy en muchos grupos de lectura, entonces he creado mi propio grupo de escritoras con las que me he conectado mucho. Entonces con ellas nos apoyamos, compartimos nuestros relatos, hacemos cadenas de lectura, yo leo las novelas de otra escritora lee mis novelas y nos marcamos los errores, ¿no? Nos decimos esto está mal, corrige esto, mira, esta parte de aquí está mal escrita. Entonces eso también me ayuda, el apoyo, ¿no? Que recibo con mis compañeras escritoras, aunque tal vez a veces te da un poco
el hecho de encontrar tantos errores a veces también te da un poco el síndrome del impostor, que le dicen, que sientes de que, ay no, estoy escribiendo, está horrible, no, ya no quiero escribir, no, esto está mal, nunca lo voy a hacer bien, ¿no? Siempre te da también esa sensación, ¿no? De que nunca lo estás haciendo bien. Y también una vez que finalizas tu texto, la parte más difícil para mí es releerlo, porque cada que releo, a veces, incluso cuando ya está publicado, digo, ay no, esta parte no me gusta, lo hubiera hecho así, no, lo hubiera hecho mejor de esta forma, ay no, hubiera agregado esto, lo otro. Entonces, como decía Miguel, nunca puedes dejar ir del todo tu texto. Siempre hay cosas que se quedan contigo y que piensas de que pueden haber sido mejores. Entonces, es un poco difícil. Entonces, lo que yo hago es, no, lo abandono, como tú dices, suena un poco cruel, pero sí lo abandono y paso a otra historia, porque no me gusta quedarme con una historia tampoco mucho tiempo, porque uno que te encariñas demasiado, te cuesta, ¿no? Un poco más dejarla, entonces no me gusta ese sentimiento de nostalgia, entonces siempre hago una historia y estoy empezando otra. No me tomo mucho tiempo para descansar, porque si no me estanco en esa historia y siempre voy a querer cambiar una cosa, otra cosa, y siento que nunca la voy a terminar. Entonces sí son varias cosas con las que un lector siempre lucha, ¿no? En el proceso creativo. Gracias, Daniela, gracias. Muy interesante todo lo que nos has aportado en esta reunión. Queremos escuchar estas invitaciones ahora en la voz de Annalisa. Creo que todavía no hemos conversado sobre este punto, ¿no? Sobre las dificultades. Annalisa, cuéntanos, ¿qué dificultades te presentan más en tu proceso de escritura? Hola, Walter. Sí, estaba pensando justamente al escuchar a los compañeros y a las compañeras, sobre todo, o a la compañera. Hay varias cuestiones difíciles en el proceso creativo. Para empezar, por mi parte, está el tema del hábito, ¿no? Que justamente está asociado a la disciplina y sobre todo con la construcción de una atmósfera. Por ejemplo, para escribir poesía infantil, tengo que construir todo un espacio, rodearme de música infantil, de escenas tiernas, como para poder llegar a los niños y las niñas. En mi caso no es solo construir una historia o un poema, ¿no? Sino toda una atmósfera personal y social también. Para eso, puro aprovechar todo momento, ¿no? Para todo momento que sea adecuado, ¿no? Para ir construyendo ese camino, ¿no? Que justamente te deje espacio para la creación. Nutrirme con la parte de la literatura, música, por ejemplo, en poesía, me agrada mucho escuchar a María Elena Walsh, poemas como Lorca, Machado, tal vez no los pueda leer, pero los puedo escuchar en audiolibros, Eliseo Diego y tantos poetas que me encanta, Vallejo, ¿no? Mientras voy trabajando, ¿no? Y uno está en esa atmósfera de casi un ritual. Y esto se corresponde también con lo que manifestaba Daniela, ¿sí? Siempre tengo la limitación al momento de cerrar. Suelo, por ejemplo, estar escribiendo y en ciertas ocasiones sucede algo que me interrumpe, entonces rompo ese proceso creativo por la interrupción. Y por eso es que precisamente prefiero las madrugadas, ¿no? Cuando estoy sola. Eh, Así también, tomando en cuenta que escribo literatura inspirada en las culturas de los pueblos amazónicos, cuido de lograr una obra en lo posible libre de miradas coloniales. Hay obras muy bien logradas, pero que tienen estereotipos con respecto a los amazónicos, por ejemplo, a los pueblos indígenas, ¿no? Vas a encontrar el caníbal, vas a encontrar la amazónica caliente y tantos otros clichés que son miradas coloniales en la literatura y que justamente pintores, artistas y algunos escritores de renombre han aprovechado muy bien estos estereotipos para vender su literatura. Y obviamente son obras que se venden, pero que son miradas bastante coloniales con respecto a la Amazonía. Y precisamente ahí quería llegar, porque hay un divorcio entre la literatura oficial y las literaturas de los pueblos en este caso el amazónico, del cual es mi tradición, ¿no? Stefano Pau es un investigador italiano que ha hecho su tesis de doctorado y él encuentra que la literatura amazónica presenta una doble invisibilización con respecto, por ejemplo, a la literatura andina, ¿no? La literatura andina, si bien es cierto, no tiene el sitial o no ha logrado ese sitial que sí tiene la literatura
oficial limeña, ¿no? Y entonces tienes una subordinación en cuanto a espacios de la literatura andina, pero si la literatura andina está en esa situación, pues la invisibilización de la literatura amazónica es mayor y por tanto es una violencia simbólica en términos de Bourdieu, ¿no? Que Bourdieu aborda muy bien esto de la violencia simbólica y la lucha por el capital simbólico que precisamente hemos visto hace poco en esta feria la Feria de México, ¿no? La Feria del Libro. Entonces, cuando la literatura se reduce a, a cuestiones pues pueriles, creo que hay otras cuestiones ahí, pero vuelvo a lo central. Entonces, dada mi condición de amazónica, cuido mucho, ¿no? Si hemos visto esta invisibilización y esto es lo que llaman los técnicos, las brechas, creo que también hay una brecha literaria que cuesta. ¿Sí? Cuando llegamos, los migrantes, cuando llegamos a Lima, nos cuesta romper con estas brechas, ¿sí? Y he tenido que aprender imaginariamente a tirar portazos, ¿sí? Para poder aplicar la frase de Tolstoy, ¿no? Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Entonces, Lima no nos es auspiciosa, no nos es siempre generosa al inicio, ¿no? Es un proceso de lucha que uno tiene que iniciar, si bien de manera individual o colectiva, pero es tratar de conquistar espacios. Y San Marcos también tiene sus espacios elitistas, pero hay estrategias que permiten fortalecer lazos como esto entre escritores, entre artistas, entre gente del circuito editorial, y ahí también vamos generando alianzas y creando también nuestras redes, pero a diferencia de otro tipo de redes elitistas, nuestras redes creo que son solidarias, creo que esa es una diferencia, y también la literatura de esa manera también permite hacer de alguna manera ciertos cambios, ¿no? Que es una utopía tal vez, pero nos permite también construir a partir de ahí. Gracias, Walter. Gracias, Anisa, por tus comentarios, por tu aporte también, ¿no? Sobre el tema de la literatura amazónica y que objetivamente hay situaciones todavía de carácter hasta político en el tema cultural, ¿no? Bien, vamos a escuchar a Rodrigo Vila que nos comente algo brevísimo sobre el tema de las dificultades que está enfrentando en su proceso creativo, ¿no? ¿Qué dificultades se presentan generalmente cuando se escribe o cuando realizan algún tipo de obra como la que estás trabajando ahora, que nos estás comentando? Sí, bueno, ante todo quería esto, porque, a ver, un ratito. Me hizo acordar a Ana Luisa porque yo, de unos poemas, una colección de poemas que había hecho cuando estuve en Pucallpa, me hizo acordar sobre la literatura amazónica, unos poemas bien bonitos que salieron en Francia, un primo, un colectivo se llama Munay Beat, él está trabajando en Francia, es un activista y bueno, me pidió que haga unos poemas sobre unos cuadros. Pero bueno, qué dificultades, pucha, la verdad que es los momentos de inspiración, es que son muy volátiles, ¿sabes? O sea, no, a veces como que, si bien es cierto, la inspiración no se esfuerza, pero el mayor problema que puede correr es eso, ¿no? A veces me siento como que no, que lo que estoy escribiendo no me llena, ¿no? Los títulos es lo que más difícil se me hace a mí, ¿no? En mi caso. Y bueno, eso es por las dificultades, ¿no? Que podría pasar yo, ¿no? Y sí, eso. Para mí, lo limitante, bueno, coincido con casi todos porque creo que pasamos siempre por una etapa de limitante en todo sentido, ¿no? Uno, primero, por el tema del tiempo, porque obviamente todos desarrollamos, pues, diferentes tipos de actividades, ¿no? En mi caso, yo trabajo como gerente de finanzas de una empresa y ando con los números todo el día, todo el tiempo, ¿no? Y eso obviamente, pues salirte de un mundo para otro lado es también bastante limitante. El tema del tiempo creo que es la limitante de todos nosotros porque obviamente el crear o el tener una creación no es que de repente pues programáticamente lo podamos hacer en una hora, 2 horas o en una semana, ¿no? O sea, eso tampoco no se da en ese sentido.
Otro también es el tema de no, cuando estamos en nuestra zona de confort, a veces hay mucho desconocimiento por ciertos temas, por ciertos lugares, entonces eso también es bastante importante, es una limitante importante también para crear, porque obviamente si yo quiero, no sé, hacer un texto sobre un rey musulmán, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría saber hasta incluso la comida? ¿Por qué? Porque tengo que investigarlo todo para poder situar en el tiempo y espacio a los personajes, cómo crear, qué es lo que piensan, ¿no? Y lo más importante, y aunque de repente suena como un cliché, pero el detalle, como dijo Rodrigo, hasta incluso ponerle el nombre a a la historia, al mismo texto, la carátula del libro, o sea, todo en sí implica esforzarse un poquito más para que no solamente sea de tu gusto, sino sepas que a los demás les va a gustar, ¿no? A veces uno cuando va recorriendo una feria de libro, a veces es muy importante el tema y hasta incluso la carátula del libro, ¿no? ¿Cómo es la carátula del libro? ¿Qué es? ¿Para qué? Para que también visualmente el lector se sienta satisfecho con lo que está decidiendo comprar, ¿no? Ese también es bastante importante y aunque a veces nosotros creamos como escritores y decimos, ¿no? Voy a escribir lo que a mí me gusta y voy a hacer lo que a mí me gusta, pero cuando ya es público, ya no solamente es para ti, sino ya le corresponde a todos los demás. Y, y eso es lo que tú quieres compartir y para que vaya a enseñarle a todos los demás, entonces también tiene que haber parte de la estética, también tiene que tener un buen título, también tiene que tener ya de por sí una buena estructura para que todo congenie, ¿no? En una sola línea. Y eso yo creo que es limitante hasta incluso en los detalles. Y bueno, y todo lo demás, ¿no? La zona de confort, el tiempo y, y los demás aspectos para crear. El arte a veces no es así, no es un oficio muy delimitado, ni es un oficio para todos, ¿no? El arte es un oficio solo para personas, creo que tienen un nivel de creatividad y de sueño un poco más estimulado que el resto. Y eso es a lo que nos exponemos a veces, ¿no? Hay que estar en el tiempo y espacio para poder estar situados y poder dejar que todo fluya, ¿no? Si no es así, no suena más como que cumplir con cierta obligación. Eso es lo que me corresponde por ahora decir. Ya listo, chicos. Un placer de verdad coincidir con ustedes, conocerlos, escuchar sus opiniones, sus puntos de vista. De verdad muy, muy gratificante, muy enriquecedor para mí como escritora principiante que me considero. Entonces es un gusto de verdad coincidir con grandes escritores de aquí, de mi país. Un placer de verdad. Y bueno, también agradecerles a ustedes por compartirnos sus opiniones, ¿no? Su proceso creativo, sus experiencias más que nada, ¿no? Y bueno, yo creo que de por sí ahora este nuevo grupo del cual nos hemos reunido ahora, yo creo que vamos a seguir compartiendo más experiencias, ¿no? Y seguir entre nosotros mismos también, dar parte de nuestra creatividad, ofrecerle pues a todo nuestro público lector. Yo creo que ya la misión de ser escritores, de llevar un poco de literatura, ya nos da como que un pequeño puntito de que estamos dejando algo de herencia para las demás generaciones. Nada más que agradecerles y desearles que tengan una muy buena tarde para todos. Igualmente un gusto tratar con todos ustedes y conocer a algunos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que tengan buenas tardes. Buen fin de semana. Igualmente, igualmente.